de este año tengo el placer de presentar a Carlos José Hernando Sánchez, que como sabéis todos es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Y sobre su currículum, brevemente, he estado leyendo y he descubierto que tu primera publicación es en 1987. Sí. Previa a la lectura de la tesis doctoral, que fue en los 91, que dio como resultado muchas publicaciones, quizá la más conocida es el libro sobre el virrey Pedro de Toledo, donde exponía una metodología que combinaba el linaje, la historia política con la historia cultural. Esta combinación es una de las líneas que caracteriza toda la carrera investigadora de Carlos Hernando. Se ha ocupado de linaje, de familias, ha hecho biografía, pero también en sus publicaciones destaca su interés por el tema del mecenazgo, de los saberes de la cultura, de los personajes nobles y de los cargos políticos, sobre todo de la monarquía española vinculada a Italia y en especial al virreinato de Nápoles, al que ha dedicado la mayoría de su producción. Imagen, representación, ceremonial, también he visto que publicaciones que todos recordamos sobre fortificaciones, una línea antigua pero que sigue trabajando, jardines, bueno, todo ese mundo cultural relacionado con las élites españolas que gobernaron los virreinatos españoles en Italia. En el periodo que va desde los Reyes Católicos hasta Carlos V, pero también te has ocupado de épocas posteriores. Una amplia carrera investigadora que en 2001 le valió ser el primer Ramón y Cajal de la historia moderna, la primera convocatoria, y eso me vinculó con la Universidad de Valladolid. Antes eres hijo de nuestra Complutense, ¿no? ¿Se puede decir así? No lo sé, me resulta muy inquietante, pero bueno. Bueno, el caso es que a partir del 2001 tenía unas de forma ya más estable con la Universidad de Valladolid, primero como Ramón Cajal, luego como profesor contratado doctor y después como habilitado y titular. Y en la actualidad continúas haciendo tu magisterio en la Universidad de Valladolid, realizando actividades complejas de coordinación de grupos, de congresos internacionales como el de Roma en España en 2007, y colaborando con instituciones, por supuesto, con el Instituto Simancas, con el IUCE de Valladolid y siendo, y siendo ponente en muchísimas universidades italianas y europeas. Para nosotros es un placer tenerte hoy aquí para cerrar el ciclo y que nos comentes, nos cuentes tu investigación en relación a eso, el ceremonial, la propaganda, las representaciones del poder relacionadas con el virreinato de Nápoles. Muchas gracias por haber aceptado y tú ya sabes. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí, sobre todo en un auditorio tan familiar. Yo creo que estamos con una mesa camilla, entonces mi mayor temor es no ser aburrido. Mi intención, cuando Begoña me avisó y Carolina, era exponer una reflexión esencialmente historiográfica y, si se quiere, metodológica respecto a por qué y para qué cierto ámbito de investigación desde un esfuerzo de superación de los convencionalismos académicos y disciplinarios. Más allá de terminología como multidisciplinar, interdisciplinar, desde el principio mi intención, mi objetivo ha sido adecuarme a las fuentes, sin ideas preconcebidas, si se quiere sin prejuicios, aunque pueda parecer muy presuntuoso, han sido las fuentes las que han ido desvelándome la necesidad de una renovación conceptual que se adecuara a esas fuentes. Cuando yo empecé mi investigación en los años 80, para la carrera de la Complutense,
había una relativa soledad, digamos, metodológica e historiográfica, puesto que la llamada historia política todavía apenas empezaba a balbucear su recuperación después de años de el dominio de la historia personal, de la historiografía marxista, de un auge de lo social concebido con categorías contemporáneas, es decir, burguesas. Mi primera intención fue estudiar la presencia de España, la monarquía de España, en Italia, inicialmente en Roma, en un momento inmediatamente posterior opté por Nápoles ante la necesidad obvia y evidente de conocer mejor el principal núcleo del poder de la monarquía en Italia y del poder directo antes de pasar a la influencia de, digamos, el poder indirecto en la corte pontificia. Y a partir de ahí comprobé que el principal de los reyes, sin duda, era el de más dilatado gobierno, pero de Toledo, más de 20 años hasta su muerte, desde su nombramiento en 1532 hasta su muerte en febrero del 53, y por lo tanto acometí el estudio del virrey a partir de las fuentes, tanto en España, esencialmente el archivo familiar de la Casa de Villafranca, conservado en San Lucas de Rameda, en el archivo ducal de Medina Sidonia, como, por supuesto, Simancas, pero las fuentes italianas, el Stato de Nápoli, la Biblioteca Nacional de Nápoli, muy especialmente el Archivio Secreto Vaticano y especialmente el Archivio Stato de Firenze, por las relaciones familiares con los Medici. Fueron las fuentes las que determinaron la estructura de la tesis y posteriormente del libro, que no es exactamente la tesis, a partir de esa ese triple eje del linaje, lo que entonces llamé el Estado y la cultura. Muy anclado aún, debo decir, en la separación entre precisamente el Estado y la cultura. Posteriormente fueron las fuentes de todo tipo las que me hicieron reflexionar sobre la necesidad de dar un paso más y superar esas propias categorías de Estado y cultura, no así de linaje. Categorías que respondían más a nuestros criterios actuales que a los de la época objeto de estudio. Y desde entonces yo diría que mi investigación, buena o mala, ha intentado ser una aplicación práctica de la historia conceptual, a partir de un desafío permanente, de mi intento, modestamente, de desafío a las categorías burguesas. Cuando digo, obviamente, categorías burguesas, no estoy haciendo ningún juicio de valor, ni bueno ni malo, me estoy refiriendo a las categorías surgidas a partir del fin del antiguo régimen, y en ellas incluyo, obviamente, a la historiografía marxista, que para mí sigue siendo esencialmente burguesa. Diría más, archiburguesa, en el sentido al que me refiero. Buscar la interpretación de las fuentes del llamado antiguo régimen, y ya denominarlo antiguo régimen es un juicio de valor, que un prejuicio, justa propia principia, a partir de sus propios principios, coincide con la renovación historiográfica iniciada, como todos ustedes saben, en el ámbito centroeuropeo, falta remitirse a Otto Brunner, y muy especialmente en el ámbito italiano, a partir del Centro de Estudio de Corti, dirigido desde el punto de vista de la historia moderna por el queridísimo amigo ya desaparecido Cesare Mozzarelli, y en el ámbito de la filología por Emilio Cuamo. O en coincidencia con los intentos de renovación en otros ámbitos, Portugal, Antonio Manuel España, en España, Bartolomé Cabello, que les voy a contar. Este intento de superación de categorías y de criterios que se plasma muy especialmente en la superación del paradigma del llamado Estado moderno como
como gran construcción burguesa de la historiografía nacionalista y liberal del siglo XIX, continuada por las distintas escuelas con matices ciertamente del siglo XX. Una vez que la historiografía modernista se encauzaba en un combate contra los prejuicios historiográficos decimonónicos y empezaba a intentar, en un combate diría cuerpo a cuerpo, empezaba a intentar quemar el cadáver del Estado moderno, comprobé que la historiografía del arte, la historia del arte, seguía anclada en categorías políticas y sociales, a mi juicio anquilosadas. Es decir, que los grandes renovadores de la historia del arte, también en España, aquellos que se centraban en el ámbito del mecenazgo, del simbolismo, del poder, seguían manejando conceptos como Estado moderno, sin percatarse de lo que sucedía en el ámbito modernista, y esa es la gran peste negra, propaganda. Yo no quisiera parecer demasiado provocador, aunque reconozco que me gusta provocar, no provocar, no, nadie más alejado de las hogueras inquisitoriales, de las revoluciones de cualquier tipo que yo. Pero creo que habría que abrir un poco la mente, por lo menos con espíritu crítico. Un artículo de Paul Bain, publicado en español, en la traducción que aquí recibió el título del Imperio Greco-Romano, publicado por Racah hace unos años, un artículo precisamente dedicado al retrato en el Imperio Romano, llamado más o menos Fasto y Propaganda, la característica imperial romana, vino a confirmar una parte de intuiciones y de formulaciones que yo venía intentando realizar. Sinceramente creo que Paul Bain, en ese artículo, que de lectura les recomiendo vivamente, exagera quizás en algunos aspectos. Pero creo que plantea en su misma exageración dudas que son muy útiles. Al leer algunos, no solo estimados, sino admiradísimos colegas y maestros de historia del arte, se diría que Carlos V o Felipe II tenían al doctor Goebbels a su lado para programar determinados sistemas iconográficos. El artículo de Paul Bain venía a desmontar desde la raíz esa categoría anacrónica que, como todos sabemos, tiene un origen religioso, la fundación del Colegio de Propaganda Fide en 1622, pero que no cobra su sentido actual hasta la Segunda Revolución Industrial, hasta el desarrollo de la publicística a partir de 1880 y en un sentido plenamente político hasta la Primera Guerra Mundial y en un sentido directista y controlador hasta el auge de las ideologías totalitarias a partir de la Revolución Rusa, su proyección en Alemania con el famoso Witzenberg, el partido etario, jefe de propaganda, el Partido Comunista Alemán, y después, por supuesto, con el nacionalsocialismo. Extrapolar, como muy bien a mi juicio dice Paul Bain, la categoría de propaganda que responde a una sociedad industrial, burguesa y de raíz democrática, porque nada tiene mayor raíz democrática que los totalitarismos de entreguerra, a partir del fascismo, después del fascismo y sobre todo del nacionalsocialismo, es simplemente un ejercicio de anacronismo. La lucha contra el anacronismo, contra lo que yo llamo el pecado del espacio, inseparable en el juicio de lo que llamo el pecado del tiempo, contra lo que es inseparable del pecado del espacio, del localismo, desgraciadamente tan en boga en nuestra patria, pues es una constante. Por eso, desde el principio, yo quise no limitarme a conocer la historia de la España actual, sino para conocer mejor a España, a la nación, a la patria de la que formamos parte, salir de ella. Salir de ella precisamente al teatro del mundo, a la plaza del mundo, como se dice que dijo Fernando el Católico.
salir para reencontrarla o para perderla. Y a través de las fuentes que encontré, insisto, creo que libre de prejuicios, fui reencontrando no ya España, que por supuesto, sino fui reencontrando la realidad de ese mundo perdido, de eso que, parafraseando a Stefan Zweig, sería el mundo de antes de ayer. El mundo sepultado por los prejuicios burgueses y por toda la continuidad de escuelas marxistas, no marxistas, que han seguido hilvanando los tejidos de la Revolución Francesa. Aquel mundo perdido, aquel mundo que tiene unos conceptos propios, que tiene un lenguaje propio, se presenta de forma especialmente evidente en aquella construcción política más alejada de lo que fue el Estado burgués, liberal y nacionalista del siglo XIX y todas las respuestas posteriores al mismo. Es decir, en esa monarquía de España, no monarquía hispánica, sino monarquía de España, como en la época era denominada, en esa monarquía de España, de carácter absolutamente distinto a lo que se vio después en la monarquía francesa. Monarquía francesa que tampoco respondía al carácter canonizado, a mi juicio, por la historiografía posterior. Como precisamente mi andadura historiográfica coincidió con el desarrollo de los estudios sobre la corte como arena política, y no solo, he mencionado antes el Centro de Estudio Europa de Corti, sin duda esto fue un estímulo adicional. La corte, efectivamente, como arena política, el ámbito de las clientelas y las facciones, vino a ser una de las llaves de lectura de ese lenguaje perdido. Pero insisto, el lenguaje perdido exige superar nuestras categorías y aprender el significado de palabras que nacen, mueren, a veces se reproducen, pero que tienen un sentido propio. Y eso es lo que intento hacer en una revisión continua, sin ideas a priorísticas, sino intentando aprender a leer las fuentes, incluyendo en las fuentes las imágenes, un papel muy destacado. Imágenes que también tienen su propio lenguaje, imágenes y espacios, por supuesto, y yo añadiría en un momento más reciente la gran olvidada, que es la música. Nada en la sociedad tradicional de eso que los, a mi juicio, desnortados burgueses, hijos de la nefanda revolución de 1789, llamaron antiguo régimen, esa que asesinaba a la gente en masa, destruía iglesias y palacios, esa que borraba el pasado, esa que quemaba los archivos. No hay nada, en ningún momento, profano o sacro, de cualquier tipo, civil o militar, en aquella sociedad preburguesa que no estuviera pautado por el sonido, por el oído. El culto al sentido de la vista nos ha hecho olvidar esa dimensión esencial en la que, desgraciadamente, ahora no tenemos tiempo para profundizar, pero sí que me propongo intentar ahondar en esa dimensión de la música en su lectura política en relación con el mecenazgo. En fin, eso que la historiografía italiana, pero no solo, viene llamando Italia española en los últimos lustros, constituye el espacio más representativo para acercarnos a ese lenguaje, a esa clave de interpretación de un mundo perdido, sepultado por sedimentos de conceptos anacrónicos acumulados. Al ser, y esto creo que no hay duda, Italia, el núcleo creador, no único, no exclusivo, pero sí más relevante, de fórmulas políticas, de imágenes y en gran medida también de sonidos, por supuesto de espacios, no es posible hurtarse al protagonismo italiano dentro de la construcción política que en mayor medida lo configuró como fue la monarquía de la Casa de Austria. El
ese sentido, me siento un privilegiado por haber elegido aquellos núcleos creadores de lenguajes, formas, imágenes, espacios y sonidos políticos, como fueron los distintos núcleos de poder italiano. Al decir político, estoy diciendo social y cultural, puesto que Estado, cultura, como todos sabemos, son invenciones de la historiografía burguesa posrevolucionaria. Nadie en el siglo XVI habría entendido que se separaran lo que llamamos cultura, y mucho menos un Estado que, como sabemos, tenía un sentido de patrimonio. Incluso la racionalista maquiaveliana. Ese intento de profundización conceptual, ese intento de leer los textos en la medida de lo posible, que nunca será perfecto con arreglo a sus propias categorías, me llevó, como decía, a centrarme en Nápoles, pero Nápoles no es posible de entender aislado de un sistema. Ya la palabra sistema introduce categorías modernas, de un conjunto, de una red, de un entramado de centros, de cortes, que desbordan ampliamente incluso la propia categoría no menos presentista de Italia y España. Nápoles sin Palermo y sin Milán no puede entenderse, pero a su vez ese gran eje de los tres territorios, a partir del proceso que entre 1554 y 1558 llevó a la configuración del Consejo de Italia, como estoy dando bien Manuel Rivero, no es entendible sin las otras cortes dentro de la monarquía de la Casa de Austria, tanto los territorios españoles de la Corona de Aragón, incluido Primera Cerdeña, como en la Corona de Castilla, como sobre todo en Bruselas, o en las cortes de las Indias españolas, de los reinos de Indias. Los reinos de Indias han sido también objeto de cierta atención por mi parte, más allá de paradigmas delirantes de toda la historiografía nacionalista del siglo XIX, que a partir de la separación de dichos reinos de Indias inventó estereotipos coloniales anacrónicos extraños a nuestra tradición e importados del lenguaje y de la política anglosajona. Como muy bien supo explicar Fray Servando Teresa Lemier, no precisamente amigo de España, uno de los padres de la separación de la Nueva España. Contemplar, estudiar, analizar imágenes, palabras, conceptos, espacios, si es posible sonidos, en ese marco conceptual propio, que no responde tampoco al canon de la historia de la corte como Norbert Elias a partir de su Sociedad Cortesana de 1938 había trazado en función del modelo versallesco francés, tan distinto, quizás no tanto como se piensa, pero sí tan distinto al de la monarquía de España, me ha llevado a hacer intentos de estudio que podríamos llamar comparativos. Creo que más relevante es el trabajo de 1999, estar en nuestro lugar representando nuestra propia persona, el gobierno de Reinal en Italia, la Corona de Aragón bajo Felipe II, donde intentaba estudiar las distintas vertientes y dimensiones del oficio del virrey en los territorios españoles de la Corona de Aragón y en los territorios italianos de la monarquía, a partir de una triple dimensión: la imagen de la majestad, la cabeza de la República y el espejo de nobleza. Anteponiendo precisamente la imagen a la dimensión puramente institucional, en absoluto menor, no creo que tampoco que haya que pronunciar en absoluto la dimensión institucional, y a la que podríamos llamar clientelar o social, simplemente a efectos de ordenación de la exposición. Como ha dicho Begoña, mis últimos trabajos se han centrado en el ámbito estrictamente ceremonial a partir
partir del estudio de libros de ceremonial de Nápoles, en relación con el programa de publicación de esos libros de ceremonial inéditos, manuscritos hasta ahora, a cargo de Attilio Antonelli de la Superintendencia per i Artistici del Palacio Real de Nápoles. Y uno de los cuales pues, es un volumen reciente que acaba de salir en Italia, la Tempi di Cerimonia, sobre Miguel Pir de Aux y la Corte Virreinal de Nápoles. Un volumen de ceremonias acabado de redactar en 622, cuando fue dedicado al nuevo virrey de Nápoles, el quinto duque de Alba, Antonio Alvarado. Bien, en esta brevísima exposición yo quisiera hacer un recorrido muy breve por la evolución de las dos principales cortes virreinales, el reino de Sicilia Citrafarium, vulgarmente conocido como Reino de Nápoles, y el Reino de Sicilia Ultrafarum, más allá del Faro de Messina, vulgarmente conocido como Reino de Sicilia, o en algún momento del siglo XIV y XV como Reino de Trinacria, que a partir de las famosas vísperas sicilianas, la presencia de Pedro III de Aragón el Grande en 1282, sancionada por el Tratado de Calzabellota en 1302, pues consumó la escisión de la parte insular y continental del viejo Reino de Sicilia, fundado en 1130, la dinastía normanda de Alta o Altavinda, bajo la soberanía feudal pontificia. Este origen, esta raíz de la monarquía de Sicilia es muy importante. Los dos territorios, continental e insular, procedentes de ese origen común, van a mantener la estructura básica de una casa real, unos oficios en origen comunes a la casa real y a la administración superior del reino, luego bifurcados, que se mantienen durante los siglos de la monarquía de España bajo la Casa de Austria. Esto es un primer hecho diferencial respecto a los territorios españoles de la Corona de Aragón, que a partir de los reyes católicos van a mantener la casa y corte de la Corona de Aragón vinculada a la presencia, al lugar donde están presentes los reyes. Junto a esta diferencia, el Reino de Nápoles y el Reino de Sicilia conservan las estructuras de una casa real, más allá de que el rey esté o no presente. Está otro elemento importantísimo, son las entradas fiscales, las entradas regias, los recursos. El Reino de Sicilia, gracias al comercio del grano concentrado en la parte occidental de la isla, con su gran centro de distribución en Palermo, y gracias al artesanal, sobre todo la producción de la seda, concentrado en las ciudades con regímenes municipales más autónomos en la parte oriental y sobre todo en Messina, con un gran control además del estrecho, constituye una fuente de riqueza inmensa de abastecimiento para otros reinos de la monarquía. El Reino de Nápoles, a su vez, sobre todo gracias a la gran producción de aceite, de vino, de caballos, de trigo también, y especialmente a la ganadería, al pastoreo, trashumante, sistematizado ya en la primera mitad del siglo XV bajo Alfonso el Magnánimo y con su corolario en la aduana de las ovejas de Foggia, esa transfiguración de la mesta castellana, donde hay elementos comunes pero otros mucho más, digamos, centralizados y organizados que la mesta castellana, tiene una serie de entradas del regio patrimonio de la corona que deparan precisamente a las estructuras, a los oficios de la casa y corte locales, pues una capacidad de maniobra y de desarrollo de la que carecen los territorios españoles de la Corona de Aragón. Ni el Reino de Aragón, ni el Principado de Cataluña, ni siquiera el Reino de Valencia, que sería obviamente por el gran poder financiero que mantiene la ciudad de Valencia, más próximo en recursos, pueden equipararse a ese nivel de rentas directos que manejan las cortes de los territorios de Sicilia y de Nápoles. Y este es un elemento muy importante, junto a la capacidad de tramitar beneficios
unos nombramientos de caballeros, etc., que los virreyes de la monarquía de España en Nápoles y Sicilia van a poder ejercer como intermediarios con la corte regia en una medida muy superior a la de los territorios españoles de la corona de Aragón. Esto explica que no apenas pueda hablarse de una corte virreinal ni en el Principado de Cataluña ni en el Reino de Aragón, solo en algunos casos en el Reino de Valencia, y es verdad que en mucha mayor medida, y está el caso del duque de Calabria, que por cierto no por casualidad es un napolitano, virrey de Valencia desde su matrimonio con quien ya era virreina, Germana de Fuara, que era de Fernando Católico en 1526, hasta su muerte en 1550, con el que culmina una acción de mecenazgo, de espectacularidad, de desarrollo ceremonial muy cercana a los modelos italianos, pero que a la muerte de Fernando de Aragón, duque de Calabria, hijo del último rey aragonés independiente de Nápoles, pues va a dar lugar a una serie de virreinatos mucho más, digamos, oscuros, hasta que solo con el marqués de Denia, futuro duque de Lerma a finales del siglo XVI, se recupere cierta esplendor en ese terreno. No es una casualidad que sea la teatralidad o el desarrollo de los espectáculos teatrales y parateatrales, el jardín como espacio, como núcleo espacial de la sociabilidad cortesana y la biblioteca como ámbito de un saber cortesano, las tres dimensiones más cultivadas por el duque de Calabria en su virreinato valenciano, sin olvidar la musical, que está el libro de Luis de Milán, con una fecha tan significativa como 1536, un autor, Luis de Milán, autor de un tratado también de un libro del cortesano, Remedio de Castiglione, y cuya dependencia por los modelos, en concreto napolitanos, es obvia. Los estudios de Teresa Verbal y de otros autores en el ámbito de Valencia refuerzan esta, digamos, confluencia napolitana de la interesantísima experiencia valenciana. Ciertamente no es la única, la del duque de Calabria en Valencia, la de Carlos V. Es la más intensa, es la más espléndida para analizar categorías de la época. Pero hay otros ámbitos que están pendientes de estudio. Incluso en un reino menor, periférico, de frontera militar, como el Reino de Navarra en la Corona de Castilla, no podemos olvidar el gobierno de una figura absolutamente crucial, como es Vespasiano Gonzaga Colonna, señor de Savioneta, noble napolitano, aparte de noble lombardo, a quien, siendo el rey de Navarra, le es dedicado en 1564 por parte de Stefano Watson una de las obras más trascendentales de la sociabilidad cortesana de la llamada Edad Moderna, magistralmente estudiada por Amedeo Condan, como es la Civil Conversazione de Stefano Watson. La trayectoria vital, política, militar, inseparable de la cortesana de Vespasiano Gonzaga, héroe de San Quintín, y está el retrato temprano de Antonio Moro, conservado en el Museo de Como para demostrarlo, es uno de tantos ejemplos de esa circulación de hombres, de linajes, de ideas, de imágenes, de espacios, de influencias, de libros, de ideas, que constituye el eje, a mi juicio, de esa monarquía que nos obliga a aprender ese lenguaje. Las imágenes, decía, son inseparables de las palabras. No podemos leer una época sin leer aquellas imágenes que nos brindan su sentido más único. En mi volumen del año 2001 sobre el Reino de Nápoles en el Imperio de Carlos V, en la vida propia, el cual demuestra que también la revolución industrial tiene efectos nocivos y que a este punto yo dejo que las imágenes vayan pasando, porque si no me voy a decir. Paso. Les decía, vale, la dejo así. No queda tan bonito, pero ya
Hay una persona estética. Decía, en esa obra de 2001 sobre el reino de Nápoles, empezaba con el análisis de este cuadro, hasta entonces prácticamente olvidado por la historiografía del arte, una epifanía del autor calabrés menor, Marco Cardisco, probablemente formado, como es obvio, por otro lado, si vieron la imagen del rostro de la Virgen, en talleres leonardescos, una obra que es una corte celestial y que responde a una coyuntura muy concreta. El momento del paso de la Casa de Aragón a la Casa de Austria, el momento de la sucesión de Fernando el Católico por Carlos V, por Carlos I, el momento en el que se abre una crisis sucesoria en toda la monarquía, que en Castilla culminará con la revuelta comunera, pero que en Sicilia, antes que en Castilla, da lugar a una gravísima rebelión protagonizada por Pedro de Cardona, conde de Gorisano, en el mismo año 1516, iniciando un ciclo de rebeliones en la isla que no se cerrará hasta 1523, cuando es sofocado el último complot protagonizado por los hermanos imperiales del patriciado urbano. Este ciclo de rebeliones sicilianas de 1516 a 1523 encierra distintas formas de conflictividad política. La revuelta del conde de Gorisano, de obvio era origen catalán, por otro lado, aunque hacía mucho tiempo, no es contra la monarquía, es contra el virrey Hugo de Moncada, que desde 1509 había aplicado una política férreamente contraria a los intereses de apropiación de tierras y beneficios de la administración llevada a cabo desde hacía generaciones por la mayor parte de la aristocracia feudal cerealícola de la parte occidental de la isla, con el apoyo o con el impulso de la propia corona, de la corte de Fernando el Católico, como Simona Giurato estudió en un libro magistral, una obra de referencia absoluta sobre la Sicilia de Fernando el Católico. La revuelta de Gorisano en 1518 inaugura ese ciclo de revueltas en el que se van sucediendo otros objetivos distintos. De ese objetivo, que en un primer momento produce un conflicto de legitimidades legales, el Parlamento de la isla reunido para jurar al nuevo soberano, dice que el virrey ha dejado de ejercer en su cargo hasta que el nuevo monarca no vaya a jurar los privilegios del reino. Por lo tanto, no reconoce más a Hugo de Moncada como virrey. Se produce simultáneamente una sublevación presuntamente popular, que les suena que esto se repite en muchas de las sociedades de la antigua región, y el virrey tiene que huir al Resquife a Mesina, la archirrival de Palermo, y refugiarse allí. Bien, el conflicto intenta solucionarse por parte de la corte, de la facción flamenca pro-francesa dirigida por Guillermo de Cher, señor de Croix, señor de Cher, que controla la corte del joven Carlos en Bruselas, nombrando un nuevo virrey, un noble napolitano, el conde de Monteleone, Ettore Pignatelli, que más tarde será nombrado duque de Monteleone. Monteleone llega en 1517 a la isla y logra pacificarla, pero tendrá que hacer frente, como decía, a sucesivos intentos de rebelión. Ese episodio siciliano, que solo Manuel Rivero, después de Simona Giurato, obviamente, ha subrayado suficientemente, es, a mi juicio, absolutamente crucial para entender el funcionamiento de esa dialéctica entre la corte regia, en este momento Bruselas, y las cortes, digamos, provinciales, utilizando el lenguaje de Weber. Por supuesto, sin un sentido peyorativo. Tenemos un juego de facciones dentro de la corte de Carlos de Austria. Otro de los temas que he estudiado en los últimos trabajos, uno de ellos que saldrá próximamente, es ese enfrentamiento entre la facción anglófila e hispanófila representada por Margarita de Austria, por las nuevas ciudades como Amberes, interesadas en el comercio a larga distancia y en la especulación financiera, y las viejas ciudades aliadas de la alta aristocracia feudal por intereses en Francia, ciudades como Gante, como Cambrai, como Brujas,
que se aferraban a sus viejos privilegios, a la producción de paños, al proteccionismo y que querían a toda costa una alianza con Francia, como defendía Scheer, como defendía Erasmo, su portavoz, y que se plasmaron en el Tratado de Mayo de 1516, por el que el joven Carlos reconocía a Francisco I de Francia, como ustedes saben, como conde de Artois de Flandes, y además dejaba la puerta abierta a eventuales revisiones de las conquistas de Fernando el Católico, Nápoles y Navarra. Aquel tratado, que hizo saltar todas las alarmas en la red de facciones tejidas por Fernando el Católico en el reino de Nápoles, pero también en Sicilia, forma parte del descontento en Sicilia y también en Nápoles. Sin ese triunfo de la facción profrancesa que lleva al Tratado de Noyon, no se puede entender la oposición de la nobleza de origen aragonés, catalán, en Sicilia, en ese caso violenta, en Nápoles, más latente. La diferencia es que en Sicilia estaba al frente un virrey de origen aragonés, sí, Hugo de Moncada, pero ya alineado claramente desde hacía meses con la facción profrancesa de Xerres, mientras que en Nápoles había un virrey, el catalán señor de Bellpuig, Montfort de Cardona, virrey de 1509, que había sido antes de Sicilia, y que, hombre claramente de Fernando el Católico, mantenía una gran autonomía y una gran capacidad de maniobra y de crear y de seguir tejiendo consensos con la nobleza local. En ese sentido, podemos ver en el episodio de 1516 por qué Sicilia se rebela, por qué Nápoles no se rebela. Primero, a mi juicio, el protagonismo de las personalidades frente a ese determinismo, de ese materialismo histórico lleno de espectros y de cadáveres, y segundo, la fuerza decisiva de las facciones, de las élites locales y de su capacidad de presión sobre las élites de la corte regia. La red de consensos mantenida hábilmente por Ramón Font de Cardona en Nápoles es capaz de presionar a la corte de Flandes, al poder representado por el privado señor de Scheer, y Cardona se mantiene como virrey hasta su muerte en 1522. El exceso de celo del virrey pro Scheer, Hugo de Moncada, en Sicilia, provoca una rebelión, un conflicto abierto en Sicilia, cuando la mayor parte de la nobleza de origen aragonés, catalán, se subleva contra Moncada, y esto hace que la sociedad siciliana se fragmente como en Nápoles no ocurre. De ahí la necesidad de mandar a un virrey mediador, que es un napolitano, Pignatelli, uno de los hombres que habían sido de confianza de Fernando el Católico. El cuadro de Marco Carlisco es la expresión de esta situación. No es una imagen inocente, ninguna imagen, ninguna palabra lo es a mi juicio. El cuadro de Marco Carlisco nos despliega ante el episodio crucial de la Epifanía, que en la Corona de Aragón, como sabemos, era uno de los días por excelencia de celebración monárquica, por derivación de la influencia de los Hohenstaufen. No olvidemos que Federico I Barbarroja es quien en 1166 roba las reliquias de los presuntos Reyes Magos en Italia y las traslada a la Catedral de Colonia, y desde entonces el culto a los Reyes Magos se identifica con el culto imperial. Este culto imperial que se difunde sobre todo a partir de finales del siglo XIII en ambientes gibelinos, aunque no solo, y que, por supuesto, pasa a través de Constanza de Hohenstaufen, hija de Manfredo, a Pedro III el Grande y a toda la red legitimadora de la Casa de Aragón, el Casal de Aragón en Italia. El culto a la Epifanía, que estaba plasmado en una ceremonia concreta, la noche del 5 al 6 de enero, los reyes de Aragón ofrendaban 3 cálices con poros, incienso y mirra, una ceremonia que luego pasará
al ceremonial español de la Casa de Austria. Una ceremonia, además, que refleja la circularidad del don, que sacraliza aquello que, todos sabemos, Cicerón de Beneficis había codificado y que constituye el núcleo de la red de circulación de bienes, de gracias, mercedes, de reciprocidades, de lealtades, en esa gran tela, en ese gran tejido de fidelidades mutuas que es la sociedad política del antiguo régimen y que son las imágenes que no solo expresan, sino constituyen los distintos niveles del poder, de un poder difuso, no concebido verticalmente como en las sociedades burguesas. Pues bien, la Epifanía de Marco Carrisco, si sabemos leerlo a mi juicio, nos permite entender esa circularidad y además a través de la legitimación intrínseca de la sucesión, de la conflictiva sucesión, como todos sabemos, muy irregular a raíz de la proclamación ilegal de Carlos de Austria en la Basílica de Santa Údula, en Santa Údula de Bruselas, en febrero de 1516, como rey de España, que creo que no existía legalmente, por parte de Chevres y su facción durante los funerales solemnísimos y de enorme densidad iconográfica de Fernando Carlos. La Epifanía de Carrisco, y les aseguro que no me importa que esta sea la única imagen que podamos ver, porque creo que condensa perfectamente toda la trayectoria. Quiero decir que no le tengo miedo al tiempo, le tengo más miedo al espacio. Refleja, como decía, ese momento sucesorio y ese esfuerzo de legitimación en función del interés de las élites del reino de Nápoles, cuya máxima expresión es el virrey Ramón Fol de Cardona. Cardona es una figura fascinante. Su sepulcro en Belcús, de que si tenemos tiempo veremos la imagen, es una de las mayores obras del arte del llamado Renacimiento, categoría también burguesa que tenemos a Michelet y a Burja, no a Vasari, como se ha dicho, y que responde a esa circularidad de bienes. La Sagrada Familia era el mejor tema para una imagen de legitimación dinástica. Fíjense, Franco Carmini, en un magnífico estudio iconográfico sobre la Epifanía, nos explicó perfectamente, y solo lo voy a recordar, no quiero ser pesado, como el tema de los magos se acumula distintos niveles de lecturas, las tres edades, pero sobre todo hay una lectura ceremonial muy importante en relación con el tiempo, donde tiempo y espacio confluyen. Entonces el primer rey está arrodillado, va a besar el pie del niño, el gesto de besar el pie, igual que se hace con la pantufla papal, es un primer paso para la ceremonia de la prosquinesis, como saben, de la humillación total que venía del antiguo Egipto, luego de los persas, luego introducido por Alejandro, luego introducido en el ámbito romano por Diocleciano en el año 280, luego mantenido por los emperadores bizantinos y esporádicamente asimilado sobre todo a la liturgia religiosa. El primer rey está ya adorando al niño, está en la máxima proximidad, está en contacto con el divino cuerpo y además ha depositado a sus pies la corona. Y además es el único que ostenta el armiño y un collar sobre esa metadata. El segundo rey, en cambio, todavía no se ha arrodillado, ha llegado después, está a hacerlo. Y el tercer rey está más lejos, está todavía de pie, es el último en llegar. La secuencia cronológica es una secuencia espacial. Tenemos la esencia del ceremonial. Esa secuencia espacial es también una secuencia cronológica, es una secuencia dinástica. Como pude, creo, demostrar, pero creo que sí, los colegas de Historia del Arte, como Andrea Cezza, Riccardo Nardi, en Nápoles, que han coincidido después conmigo, el virrey que besa el pie del niño es Ferrante I de Aragón. Es decir, el hijo natural legitimado de Alfonso V el Magnánimo, conquistador de Nápoles en 1446.
1943, tras una larga guerra de 20 años, y que había heredado a su padre como rey de Nápoles en 1458, mientras el hermano de Alfonso, Juan II, el padre de Fernando Católico, heredaba Sicilia, Cerdeña y los territorios españoles de Aragón. El segundo rey, ¿y por qué lo es? Por similitud iconográfica, lo es porque es el único que ostenta el armiño, y en 1464 Fernando I había fundado la orden del Hermelino, del armiño, el único animal, según la leyenda, prefiere morir antes que mancharse, una orden que era un remedio del toisón de oro, una respuesta caballeresca y de control aristocrático por parte de la enérgica autoritaria corte regia y política monárquica de Fernando I de Aragón, en época de las revueltas de los varones napolitanos, campañas de enorme crueldad contra la aristocracia feudal del reino. La orden del armiño era, por lo tanto, la esencia del asentamiento de la monarquía aragonesa, también en su rama local o caleta, en Nápoles. La corona de Nápoles, puesta a los pies de la Sagrada Familia por el rey que había fundado la orden del armiño, que anudaba lealtades entre la aristocracia local, como ha estudiado magistralmente Giuliana Vitali, una de las grandes quattrocentristas que nos demuestran la necesidad de superar las absurdas divisiones entre la llamada Edad Media y la llamada Edad Moderna, otras limitaciones de la historiografía burguesa convertidas en bestia negra de algunos de nosotros. El segundo, por supuesto, este rey, ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece al niño? El oro, el tributo al reino rey, a Cristo Rey, precisamente a la majestad de Dios. El segundo rey, el que llega después, le ofrece el incienso, tributo al niño Dios, el tributo de la fe. El oro es el tributo del amor, de la caridad. El incienso es el atributo de la fe. ¿Y quién mejor para ofrendar incienso de fe al niño Dios que, como es obvio por la iconografía, Fernando el Católico? En una secuencia que se saltaba a los sucesores de Ferrante I, muerto en enero de 1494, poco antes de la invasión francesa de Carlos VIII, y cuyos sucesores, su hijo Alfonso II, su nieto Fernando II Ferrandino y su segundo Federico, no eran reconocidos por Fernando el Católico como reyes legítimos, porque Fernando siempre había sostenido que cuando Alfonso V el Magnánimo, su tío, cedió la corona por el conquistador de Nápoles a su hijo legitimado, Ferrante I, en 1458, lo hizo solo a Ferrante I y no a sus descendientes. Por eso en 1494 Fernando el Católico había reclamado al Papa ya el trono de Nápoles infructuosamente. Era vital para la legitimidad de la conquista efectiva por la monarquía de España de Nápoles, por lo tanto, saltar sobre Alfonso II de Aragón-Nápoles, Fernando II de Aragón-Nápoles, Federico de Aragón-Nápoles, como reyes en la visión de Fernando el Católico, no legítimos. El segundo rey, por lo tanto, es el católico que ofrenda la fe. ¿Y quién es el tercero? Pues es la esperanza que ofrenda la mirra para conservar los cadáveres, símbolo de la resurrección, de la esperanza en la resurrección. Es el futuro, es el que acaba de llegar, es el joven Carlos, retratado con arreglo a la iconografía de Bernard van Orle, su pintor de corte en Flandes en aquel momento. En un momento en el que Carlos, que se había convertido, como saben, en gran maestro del toisón de oro en 1514, después de una intriga palaciega, rocambolesca, impulsada por Scheers contra Margarita de Austria, aquí no aparece luciendo la orden del toisón. Ese collar no es el toisón, ese collar no es nada. Es intencionadamente anodino. Y en este cuadro es encargado por Ramón de Cardona para situarlo en la capilla real de Castelnuovo, de la residencia oficial de el equivalente al Palacio Real de Nápoles, donde tenían lugar las grandes ceremonias, entre otras la de la noche de la Epifanía, del 5 al 6 de enero, capilla que había sido decorada en el siglo XIV en la corte angelina de Roberto el Sabio, de Anjou, por Giotto y por algunos de sus discípulos.
De modo que debemos situarnos en el ambiente ornamental e iconográfico de aquella capilla, con estructura arquitectónica de principios del siglo XIV que no se conserva, gótica, pero con los frescos yotescos y en el fondo con esta pala de altar, esta enorme tabla, con la nobleza de la casa y corte del reino de Nápoles, administrada por el alternos del rey, es decir, el señor de Bellpuig, Ramón Fort de Cardona, nombrado por Fernando el Católico. Nobles, todos ellos que ocupaban los 7 grandes oficios del reino: gran camarlengo, gran almirante, gran camerario, gran justiciero, gran senescal, etc. Y que todos ellos eran o de origen o de familia española. Los ávalos, castellanos, emparentados con los aquino locales, los Cardona, los Guevara, los Cardón, el que no era de origen aragonés estaba emparentado. Bien. Las ceremonias constantes, periódicas, que se desarrollaban en la capilla real de Castelnuovo tenían como protagonistas a la facción de la élite aristocrática y cortesana de Nápoles, que simplemente contemplaba su propia legitimidad en esta obra. Esta obra no está hecha para convencer a quienes ya están convencidos. Esta obra no quería demostrar nada. Esta obra es un espejo. Esta imagen responde a la autolegitimación de la élite cuya cabeza el rey Cardona la ha encargado. Y tiene como contrapartida, eso sí, una embajada, la que el marqués de Pescara, famoso marido de Victoria Colonna, Francisco Fernando de Ávalos y Aquino, el posterior vencedor de Pavía, protagonizó precisamente en 1517, viajando desde Nápoles a Bruselas para negociar con Chevres y toda la facción profrancesa de la corte flamenca que no se aplicase el Tratado de Noyon y por lo tanto no se restituyesen los bienes incautados a la nobleza pro-francesa, pro-angevina y entregados a los nobles pro-aragoneses, pro-españoles. Este cuadro, en cierto modo, cierra una época. Cierra la época que se había inaugurado con la segunda y definitiva conquista española del reino por parte de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, objeto de otro de mis ámbitos de interés en una próxima monografía que vengo preparando desde hace años y que ha sido también objeto de varios de mis estudios ya publicados, tanto en el ámbito del mecenazgo como del contexto político. Conquista esta por el gran capitán, donde el juego de las facciones locales llegó a su culminación, pero que supuso una redistribución del mapa feudal del reino de Nápoles que está en la base de los litigios posteriores. Si lo que Gonzalo Fernández de Córdoba hace entre 1501 y su obligada forzada a España en 1507 con Fernando el Católico, cuando éste viaja al reino de Nápoles con Germana de Foix en 1506, permanece varios meses hasta 1507 precisamente para obligar a Gonzalo a volver a España. Sin esa trayectoria política, mucho más importante que la militar del gran capitán, no puede entender, primero de los virreyes españoles de Nápoles, el primer virrey de Nápoles, no puede entenderse la trayectoria posterior, no puede entenderse esta imagen, no pueden entenderse las otras imágenes de autocelebración. Esta imagen es, a mi juicio, un testimonio, entre tantos, de hasta qué punto nuestras categorías de propaganda no se corresponden con la realidad social y conceptual de la época. Es obvio que si hablamos de 1517, el año en que Lutero fija sus tesis en la iglesia de Wittenberg, estamos hablando también del momento de gran distribución de los grabados, de gran auge de la imprenta y precisamente del inicio de algo que en la guerra política en las ciudades del Sacro Imperio va a ser el germen de lo que luego podríamos llamar propaganda. Yo no digo que no se pueda hablar nunca de propaganda, a diferencia antes de la edad contemporánea, a diferencia de Paul Bell.
lo que digo es que no se puede hablar siempre, que es distinto. Lo que intento decir es que no siempre puede hablarse de propaganda y que cuando hablamos de propaganda, y el caso de los grabados y de las imágenes en los territorios, sobre todo las ciudades del Sacro Imperio, por la reforma luterana es obvio, hay que hacerlo con muchas matizaciones, hablando de métodos de difusión y siempre teniendo en cuenta que ni siquiera esos modernísimos entonces medios de difusión de ideas son equiparables a los criterios dirigistas de la propaganda tal y como la entendemos en el siglo XX. Algo que por otro lado me parece una obviedad, pero que tendemos a olvidar. La trayectoria del Reino de Nápoles será inseparable de la trayectoria del Reino de Sicilia. Será inseparable, pero quedará separada. No se unificarán. La dialéctica de facciones locales, de intereses aristocráticos entre las élites de uno y otro reino, actuará en ambos espacios de forma a veces solapada, confluyendo cronológicamente con bastante frecuencia, pero nunca permitiendo que establezcamos una equivalencia exacta. En el Reino de Nápoles, el poder de la aristocracia es capaz de configurar cortes aristocráticas concretas, con una gran capacidad de respuesta, incluso de oposición a la incipiente corte virreinal. Es el caso de los ávaros, del linaje de origen español, en concreto castellano, los condestables, por excelencia, y cuya defensa de la isla de Ischia, esta isla, este castillo construido por Alfonso el Magnánimo, unido por este paso oficial a la isla grande de Ischia, a la entrada del Golfo de Nápoles, constituyó uno de los hitos de la consolidación de la conquista del reino por el Gran Capitán en 1503, junto a sus grandes tácticas del Vichelino y la Caretón. Pero la isla de Ischia y el castillo aragonés de Ischia, custodiado por la Casa de Ávalos, es el centro de una corte aristocrática de primer nivel, cuyos, digamos, tentáculos se extienden no solo por todo el reino, por toda Italia, durante al menos toda la primera mitad del siglo XVI, que actúa como centro de poder, de imágenes, de palabras, de espacios de sociabilidad, de conspiración, alternativo a la corte virreinal en la ciudad que es Caput Regni. Aquí está, en la época de la conquista por el Gran Capitán, en años sucesivos, la duquesa de Francavilla, Costanza d'Ávalos. Aquí está trabajando el principal músico italiano del pleno Renacimiento, Costanzo Festa, que más tarde irá como maestro de la Capilla Sixtina con León X a Roma. Costanzo Festa compondrá en esta corte de Ischia una pieza espléndida, se llama La España. No tenemos tiempo de ponérsela, quería haber empezado con La España. La España es un baile, no muy animado, pero es también un emblema. La España es una pieza musical que no tiene letra, pero cada una de las notas musicales corresponde a una letra, de modo que leídas adecuadamente, en el orden adecuado de esas notas musicales, solo con música la España está diciendo: vivan Fernando e Isabel, reyes de España. Es importante porque la conquista del reino de Nápoles en 1503, consumada en 1503 por el Gran Capitán, no se hace para la corona de Aragón, como se ha dicho exclusivamente. Se hace conjuntamente para Aragón y Castilla. Y así lo dice la numismática, las monedas acuñadas en Nápoles. Así lo dicen los tratados con Francia, así las treguas, todavía los tratados de paz. Así lo dicen las actas del Parlamento del Reino, el Parlamento presidido por el Gran Capitán en 1503, etc. Cuando Fernando el Católico va a Nápoles, desembarca en una espléndida ceremonia por el muelle, desde el mar, que ha ido costeando, como saben, una navegación de cabotaje típica,
es una primera parada en Pozzuoli, llega al muelle de Castelnuovo, con Germana de Juan, casado ya en segundas nupcias, recién firmado el año anterior el Tratado de Blois, que prevé ya una primera restitución de bienes a los nobles profranceses, el baldaquino organizado por el gran capitán y por las autoridades municipales, el dosel que cubre el puente sobre el muelle en el que debe desembarcar el rey y Germana desde la galera al muelle, está decorado con el yugo y las flechas, con el emblema galante de Isabel y Fernando, precisamente en recuerdo de la unión dinástica que había hecho posible la conquista de Nápoles. Y a esa unión conjunta a la que remite continuamente la facción ya pro-española y no solo pro-aragonesa, encabezada por los ávaros. Frente al castillo aragonés de los ávaros en la isla de Ischia, Castelnuovo, esa residencia oficial donde Marco Cardisco ubicó su tabla de la Epifanía encargada por Ramón de Cardona, pero que se rodeará de esa cinta muralla ya baluartada, empezada a construir por el gran capitán, por arquitectos florentinos como Antonio Marchese de Settignano, y continuada por los años siguientes por el rey Pedro de Toledo. Fíjense la adecuación entre las galeras, el muelle donde desembarcó Fernando el Católico y la vieja residencia angelina, modificada por Alfonso V con el gran arco triunfal de Laurana y la cinta muralla. El sepulcro del virrey Toledo, conservado en la iglesia de Santiago de los españoles en Nápoles, en la que ahora nos empeñamos en una campaña para salvarlo de la incuria al que condenaba una maldita confraternidad de presuntos nobles españoles, más mafiosos que otra cosa. Este espléndido sepulcro, diseñado a partir de 1539 por Giovanni da Nola, es la máxima expresión, y quiero ya acabar aquí, es la máxima expresión de la culminación, de la plena inserción, de la plena adecuación del reino de Nápoles en la monarquía de Carlos V. Pedro de Toledo, segundo marqués de Villafranca por su matrimonio con María Eusebio Pimentel, encarga a Giovanni da Nola, que ya había hecho el sepulcro enviado a Cataluña del virrey Ramón de Cardona, este sepulcro para enviarlo a su nueva colegiata de Villafranca del Bierzo, que conoce muy bien el Begoña, pero finalmente su hijo, el cuarto marqués de Villafranca, García de Toledo, en 1567 optará por mantenerlo en Nápoles por afecto, dice, a la ciudad de Nápoles, a quien tanto había amado su padre, y porque en Nápoles tendrá mucho más esplendor que el que tendría en Villafranca. Desgraciadamente no ha sido así, porque ahora la iglesia está cerrada y probablemente sería más accesible Villafranca. Este programa, que es un programa virtuoso, que es un tratado de teología política, que se ha dicho muchas veces que es un programa iconográfico absolutamente profano y secular, porque no hay ninguna referencia religiosa, cosa que no es cierta, porque las figuras son orantes, están rezando por toda la eternidad, como quisieron hacerlo, como dijeron en su testamento. La virreina, la ilustre y hermosísima María, de la tercera éloga de Garcilaso de la Vega, María Osorio Pimentel, está rezando, y el virrey tiene la mano en la espada, pero también está rezando y tiene la concha de Santiago de caballero de la orden en el pecho, sobre esa coraza romana, la antigua. Y lo que están mirando a la eternidad de un crucificado que estaba enfrente en el altar mayor, en el retablo castellano de la colegiata de Villafranca del Bierzo, donde finalmente no pudieron viajar. Por lo tanto, hay que ubicarlo en su espacio. Una lectura inventada por Jacob Burckhardt, continuada por el sur de Italia por Gottheim, en su obra de 1892, El Renacimiento Meridional, que es una exposición de todos los tópicos secularizantes, anticlericales, anticatólicos y antiespañoles de Burckhardt, y que se paraba en 1530, porque consideraba que después de 1530 no había humanismo.
una visión que el propio Croce, consciente o inconscientemente, sobre el cual he tenido tiempo de detenerme ampliamente, porque es imposible estudiar nada de Italia y de Nápoles sin estudiar a Croce, obviamente, también se hizo responsable de mantener esos tópicos. Esta visión secularizante queda desmontada en cuanto unimos la palabra, la imagen y el espacio. Esta restitución del espacio sagrado, esta superación de los prejuicios de la historiografía burguesa, de las distorsiones de divisiones artificiales, esta necesidad de leer las imágenes con arreglo a las palabras, nos llevarían mucho más lejos, nos llevarían hasta el Salón de Reinos del Buen Retiro, nos llevarían hasta el Casón del Buen Retiro con su bóveda del triunfo de la monarquía de España o alegoría de Presión de Oro de Lucas Jordán. No en vano, un napolitano hará el último gran programa iconográfico de la monarquía en 1696. Nos llevarían a un recorrido por esos libros de ceremonias tempranamente codificados en forma descriptiva, no legislativa en absoluto, primero en Nápoles, primero por Juan de Garnica, un jurista en 1545, después, como decía, por Miguel Díez de Aus en 1622, después en 1624 por Joseph Renaud, posteriormente por otras recopilaciones anónimas ya publicadas por Acuña Antonelli a partir de 1650. Estos itinerarios ceremoniales nos permiten entender mejor cómo el espacio, la imagen y la palabra responden a un mundo que no es el nuestro. Y aquí me quedo y les ruego que me perdonen por haberme retrasado tanto.